traigo este tema que he titulado No lo tomes a mal. No lo tomes a mal. Y quiero hablar un poquito sobre algo, una expresión que uno escucha mucho en nuestro día a día, que se ha popularizado sobre todo mucho en los últimos años, ¿no? Con el avance de los medios sociales y cómo el mundo está conectado por las redes y demás, pero realmente se traduce a la más mínima expresión de la sociabilidad, que es en el día a día cuando estamos conversando con la gente, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en la iglesia, donde sea que estemos, una expresión que dice más o menos, quizás ustedes no la han escuchado, pero aquí voy, que dice no juzgues. O, o otra versión un poquito más personalizada que dice no me juzgues. Y expresiones que dicen tú no tienes derecho a juzgarme. O la pregunta de quién eres tú para juzgarme. O, o la expresión de tú no tienes derecho para decirme en qué yo ando mal. O tú no tienes permiso para decirme lo que yo deba o no hacer. ¿Han escuchado antes estas expresiones? Y probablemente esa postura en la sociedad se debe al pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Mateo 7, Mateo 7, versículo 2 en adelante, dice, 1 y 2, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os serás medido. Y ahí después habla, ¿no?, de la paja en el ojo ajeno, que no esté mirando la paja, sino mira el árbol que te está saliendo del ojo, etcétera, etcétera. Todo ese contexto. Y de ese contexto, de ese único pasaje, se ha promovido una noción de que nadie tiene derecho a ponernos espejos. ¿Están conmigo, amados? Que nadie tiene derecho a meterse con mi vida. Como decimos en inglés, you do you. O sea, tú haz lo que tú entiendas. O sea, preocúpate por lo tuyo. Como decimos en República Dominicana, atiende tu cartón. O sea, encárgate de lo tuyo. O sea, que yo me encargo de lo mío. Y somos muy buenos creando un cerco, tirando rayas, creando distanciamiento de las palabras, de las opiniones, de los abordamientos que personas nos hacen en el día a día. Pero yo pregunto, ¿no parecería, no parecería que nosotros desde muy temprana edad juzgamos y somos juzgados? Piensen ustedes, digamos, si pensamos, digamos, en la definición de juzgar, que si la definimos, digamos, bajo su concepto legal, tiene que ver con determinar el comportamiento de alguien a la luz de una ley, de algo establecido, y por consecuencia, si no está caminando a la luz de esa ley, de eso dictado por la sociedad o por lo que fuese en el momento, entonces posiblemente hay una consecuencia. ¿No parecería, hermanos, que nosotros continuamente estamos sometidos a un proceso de juzgar y ser juzgado? Los padres nuestros no nos juzgaban. Los profesores nuestros no nos juzgaban. La vecina no nos juzgaba. El entrenador del deporte no nos juzgaba. El jefe no nos juzga. Nosotros todos, hermanos, somos un producto de espejos. Digan conmigo espejos. Donde
otras personas levantan los espejos para nosotros vernos bajo los estándares o de la casa o de los padres, del colegio, del profesor. ¿Y cuántos saben que los profesores tienen distintos estándares? Un profesor tenía un juego de estándares, otro profesor uno sabía cómo manejarse con él o con ella porque tenía otro juego de estándares. O sea, y nuestra vida consiste ampliamente en ser confrontados. Digan conmigo, confrontados. ¿A cuántos aquí les gusta ser confrontados? A nadie, hermanos. Es necesario, es justo y necesario que nosotros seamos personas que podamos ser procesadas, ¿no? Y que otros tengan la libertad de juzgarnos, porque déjenme decirles, ese pasaje de Mateo 7, que es un punto de partida donde hacemos un corte, no, porque la Biblia nos llama a no juzgar, es uno de los conceptos más mal aplicados o alados de la palabra de Dios, de los muchos que hay que son mal empleados en nuestro día a día. Porque déjenme romper la burbujita y decir lo siguiente, la Biblia está bañada de tapa a tapa de un llamado a nosotros juzgar, pero lo que pasa es que el concepto juzgar en nuestro cerebro ahora mismo está siendo procesado no con un dedo acusador, con un ángulo desde aquí arriba hacia acá abajo, que yo estoy mejor, yo soy mejor que tú, yo estoy mejor posicionado que tú, yo sé más que tú, por ende, o sea, sigue subiendo que no vas muy bien, que tú estás por allá abajo. ¿Están conmigo, amados? Pero la Biblia, inclusive no hay un libro en la Biblia que se llama como Jueces, ¿no? Que eran hombres y mujeres que fueron señaladas por Dios en un momento determinado para juzgar, para llevar al pueblo, a la gente, a ti y a mí, a vivir sus vidas bajo la justicia de Dios, bajo las expectativas de Dios. De modo tal, hermanos, que uno se acerca a la palabra de Dios y ejemplos hay, hermanos, que no tendríamos tiempo para mencionar los múltiples ejemplos que hay del llamado que tenemos, no de juzgar bajo lo que está flotando en tu cabeza ahora mismo, sino de hold us accountable, que es una expresión que me fascina en inglés y en español es muy pobre. O sea, requiere muchas palabras. O sea, cuando trato de traducir accountability, no, tengo que emplear una oración completa de 6 palabras. El proceso bajo el cual uno rinde cuentas, permite que otro le mida su progreso, su estado, su condición, su estatus mental, emocional. O sea, accountability, hermanos. O sea, en inglés es tan rico. Cuando nosotros nos damos el permiso para que otros nos pongan espejos. Y a veces lo que pasa es que cuando ponemos los espejos, que sería otro tema hablar en otro momento determinado, que lo pienso tocar brevemente hoy, no lo hacemos con amor. No sabemos abordar a las personas como dice la palabra, y lo vamos a ver ahora en unos instantes, no con el temor de que la posición en que se encuentra el otro, yo me pudiese encontrar en esa posición. Y de hecho, me he encontrado en esa posición. Y me he visto en la obligación de que otros me pongan espejos y me digan, hey, eso que dijiste no estuvo bien. Mira, esa actitud que tú tienes no es la más conveniente. Cuando otros nos ponen espejos, saltamos, hermanos, como decimos los americanos, como un chivo. O sea, nos ponemos on all fours, o sea, nos ponemos a la defensiva de que no, espérate, o sea, tú no tienes permiso para meterte con mi vida. ¿Quién eres tú? Y aún, porque si fuese el juez de la sexta cámara penal del distrito, qué sé yo qué, o sea, si fuera alguien con un título de juez,
pues yo le doy permiso. O como dicen algunos, el único que me juzga es. No, hermanos. La vida entera, hermanos, consiste en nosotros holding us accountable. Nosotros, o sea, sosteniéndonos a los estándares de Dios, a los estándares del colegio, a los estándares del trabajo, a los estándares del hogar, a los estándares de la iglesia, a los estándares de lo que fuese. Nosotros nos mantenemos en los rieles los unos a los otros. ¿Están conmigo, amados? Nosotros somos los que nos ayudamos a estar a la altura de las expectativas de esas figuras y esas plataformas de autoridad que hay en nuestras vidas. Ese clásico pensamiento, no de que tú no tienes derecho a juzgarme y que la Biblia dice, no me debes juzgar, nos lleva a preguntarnos qué realmente nos dice la palabra de Dios. ¿Qué realmente nos dice la Biblia con respecto no al juzgar? Ese proceso de valorar, ¿no? O formarse un juicio, una opinión con respecto a lo que se dijo, lo que se pensó, lo que se hizo, ¿no? Un, un juicio de valor, ¿no? Al cual yo me someto también. Porque por eso dice el pasaje de Mateo 7, con la misma vara que tú midas, serás medido. Por eso entonces algunos de nosotros nos sacudimos rápidamente lo que parece un atrevimiento del otro. Nos sacudimos rápidamente diciendo, ¿y con qué calidad moral fulano me aborda? Entonces le sacamos nosotros nuestra tarjetita, ¿no? La amarilla, ya que estamos en fútbol. O sea, le sacamos a relucir, ¿no? Las cosas que uno ha escuchado, ha visto. O sea, y es muy fácil, hermanos. Uno brush back, o sea, uno quitarse de encima la buena intención de otro en un momento determinado, diciendo, espérate, que tú no eres mejor que yo. Si a eso vamos, hermanos, nuestros padres eran perfectos. Sin embargo, estaban en una posición de corregirnos y emitir un juicio de valor con respecto a nuestras vidas. Nuestros profesores son perfectos. Nuestros empleadores son perfectos. Nuestros pastores, bueno, el pastor quizás sí, pero no. Nuestros pastores son perfectos. No. Claro que de los padres, de los profesores, del empleador, del pastor, no una, no dos, no tres. Usted puede hacer un catálogo de cosas que él o ella ha pensado, ha dicho, ha hecho, o sea, que no está del todo alineado con las expectativas de lo que está en cuestión en el momento. Pero hermanos, si a eso vamos, ¿saben lo que vamos a estar viviendo como sociedad? En un buen libertinaje, donde todo el mundo está haciendo lo que le venga en gana, donde cada quien, yo trillo mi camino, yo pago los platos rotos al final, o sea, yo no necesito tu opinión, yo no logro procesar, y hay gente así, hermanos, que no soportan que otros, sobre todo si es otro cualquiera, porque somos buenos catalogando. O sea, ¿y quién es fulano de tal? Para decirme, si fuera el pastor y aún así, en el rinconcito del corazón, sí, pero el pastor tal cosa, yo no se lo voy a decir porque, o sea, tenía una exposición, pero me la voy a reservar. Yo, yo no voy a llevarme ese semáforo, ¿no? O sea, pero yo pudiera decir, pastor, tal cosa. O sea, hermanos, Dios, y nosotros juzgamos hasta Dios, nosotros, hermanos. ¿Sí o no? Dentro de las cosas que uno, dentro de la naturalidad con que uno juzga y es juzgado, el ser humano
es muy dado hasta juzgar a Dios, hermanos. Juzgamos a Dios. El ejemplo, Marta y María, por poner uno en la Biblia, ¿no? Juzgando, o sea, creando opinión y juicio en contra del Señor mismo. Hermanos, nadie se exonera de una opinión y de un juicio. El asunto, hermanos, es que tenemos que siempre mantenernos con un corazón abierto para recibir corrección, y tenemos siempre el que está sobre todo actuando, poniendo el espejo, tiene que tener el tacto, tiene que tener el amor, tiene que tener, no, el espíritu correcto para confrontar y arrojar luz en un momento determinado, para que pueda ser recibido de la mejor manera, porque si hay algo que es real en nuestra dinámica social, es que nosotros como seres humanos no somos propensos de modo fácil a recibir corrección. ¿Están conmigo, amados? No somos fáciles en recibir corrección. Entonces, hermanos, cuando uno lee algunos pasajes de la palabra de Dios, y voy a navegar algunos versículos. No, por ejemplo, Juan capítulo 7, versículo 24, lo pueden anotar, no va a estar en la pantalla hoy. Juan 7, 24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso es muy rico, ese pasaje, ¿no? Primero es que nos está dando luz verde para juzgar. ¿Cuántos dicen amén? Porque leemos en Mateo 7, no juzguéis para que no seas juzgado. Sin embargo, entonces hay como una contradicción, porque aquí entonces nos dice: no juzguen según apariencias, sino juzguen con un juicio justo. Entonces hay un llamado de parte de Dios a nosotros no medir, a nosotros apreciar los pensamientos, las palabras, las acciones de los demás y poner los espejos del lugar. Pero esto tiene que ser con justo juicio. Toda doctrina, toda palabra, toda acción, toda actitud, toda posición, toda conducta, todo pensamiento tiene el potencial, hermano, de ser valorado, juzgado de un modo justo. Y la palabra justo y justicia es muy rico, porque cuando hablamos de justicia, estamos hablando de lo establecido de Dios. Cuando dice la palabra buscad el reino de Dios y su justicia, está hablando aquello que Dios ha establecido. Eso es justicia. Aquello que manda Dios, eso es justicia. Aquello como lo ve Dios, como lo aprecia Dios, eso es justicia. Entonces, hermanos, una vara de medición que tenemos que tener en el cinto de herramientas es la opinión de Dios, el parecer de Dios. No, lo que dice la palabra de Dios, lo que el Señor ha expresado con respecto a X o tal tema. No juzgar de modo superficial, basado en las apariencias, porque cuántas veces nosotros no hemos pecado. De modo ligero crear un juicio, una apreciación de otro, not having all the facts together, o sea, no teniendo todos los hechos reunidos y entendidos. ¿A cuánto le ha pasado? Y de manera ligera, o sea, creamos un juicio de opinión, ¿no? Y entonces, o sea, desconocemos, estamos en la oscuridad con respecto a muchos eventos y muchas cosas que rodearon determinada circunstancia. Por eso dice Proverbios 18:3. Proverbios 18:3 dice: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos. Y esto yo lo veo, digamos, cuando uno está aconsejando una pareja, dando asesoría marital. Una vez se junta con uno de los dos
Y uno casi siempre trata de hacer la observación. Lo que te voy a decir es a la luz de lo que estoy escuchando de ti. O sea, pero faltaría escuchar la otra campana. Faltaría escuchar, no reunir la información de un modo más completo. Entonces, uno da una retroalimentación con el asterisco de que esto es a la luz solamente de lo que tú me estás diciendo, que casi siempre, en el 99% de las veces, está viciado, está incompleto, está prejuiciado, entiéndase, ¿no? Con un parecer, con un sentir de la persona. Piensen ustedes cuando Jesús estaba en casa de Simeón el fariseo, ¿recuerdan la historia? Cuando estaba Jesús allí comiendo con Simeón y entró aquella mujer. Y Simón de una vez hizo juicio, ¿sí o no? Hizo un juicio. O sea, si este fuera realmente un profeta, un hombre de Dios, supiera el tipo de mujer que le está tocando y le está llorando sobre los pies, y moco y pelo, y bueno, o sea, qué desastre el Señor está permitiendo, desconociendo que probablemente este no es el primer encuentro de esta mujer, porque la historia que da Jesús, que le dice, Simón, te voy a hacer una historia. Y le hace la historia de los dos deudores, ¿recuerdan la historia? Y le dice al final, ¿cuál de los dos va a estar más agradecido? ¿A quien se le perdonó $100 o a quien se le perdonó $100,000? Y dice Simón, oh, el que se le perdonó $100,000. O sea, algún encuentro previo tuvo Jesús con esta mujer que la llevó de modo agradecido, que es el contexto y la enseñanza de todo ese pasaje, de modo agradecido al que mucho ama, que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso estaba ella aquí entregada en su expresión de amor y adoración a los pies de Jesús, porque ya se le había perdonado. Jesús había cruzado palabras con ella, algo le comunicó a esta mujer: mujer, no vivas presa de tu pasado. Sí, yo sé, ya me has dicho todo lo que tú has hecho en el pasado. I'm not going to hold it against you. Yo no te lo voy a guardar. No voy a tener reservas para contigo. Vamos a darle vuelta a la página. Comencemos una nueva narrativa de tu vida. Esos días u horas después llevó a este momento de esta expresión. Sin embargo, Simón fue muy rápido en crear un juicio y una apreciación de opinión. ¿Cuántos están conmigo? De modo tal, hermanos, que cuando nosotros damos o ponemos espejos o damos un parecer, ¿no? de algo a la luz de lo establecido, porque vuelvo y digo, juzgar parecería como que uno está para cantar sentencias, ¿no? Porque dentro del marco legal el juzgar tiene que ver con valorar y llevar las consecuencias acordes si no está a la altura de lo establecido por la sociedad, por las leyes, por Dios, por lo que fuese. Tú y yo, hermanos, no necesariamente tenemos el poder de cantar consecuencias. ¿Cuántos están conmigo? Pero sí, por amor podemos ayudar a los otros a crecer. Como queremos que otros me ayuden a mí a crecer. Como quiero que otros me aborden. Es como cuando tenemos un tema con los hijos. Cuando yo veo a veces un hijo de alguien en algo y yo digo, wow, pero si fuese un hijo mío, yo quisiera que la gente no se hiciera de la vista gorda. Yo quisiera que la gente no se quedara callada, sino que me abordaran y me dijeran, aunque fuese un trago difícil, amargo de tomar, pero que me advirtieran, me pusieran al tanto y no como dicen por ahí que el último en enterarse, o sea, es el que se yo quede en su casa. O sea, hermanos, cuando nosotros somos transparentes y estamos abiertos a no solamente poner espejos, sino a que nos pongan espejos también.
Porque como siempre decimos, hermanos, el que te ama no te va necesariamente a decir lo que tú quieres oír, sino lo que tú necesitas oír. Y a veces, hermanos, lo que el otro nos dice, ah, qué difícil, y nos da vergüenza porque fulano me abordó y me dijo tal cosa, y uno está loco por saltar con, ¿y quién eres tú? Pero tú también, o sea, y uno mirar la torta, o sea, switch el script, pero si uno es humilde, hermanos, y receptivo a la voz, a la confrontación, como dice el título, no lo tomes a mal. No lo, no, ¿qué Dios quiere comunicarte o tratarte con lo que fulano o fulana te ha dicho? No saltes a decir, sí, pero, o sea, no le metas un pero al asunto. Recibe lo que se te ha dicho y procésalo en tu corazón. Mira a ver qué Dios te quiere decir con respecto a eso. ¿A cuántos no le ha pasado? Que alguien te ha abordado con algo y al principio fue un duro trago y después, cuando uno vio lo bueno y cómo eso afectó de modo positivo mi vida, uno le dice a la persona, gracias por hablar conmigo. ¿Cuánto le ha pasado? Gracias, gracias por confrontarme, gracias por ponerme ese espejo. Y te confieso que no del todo lo recibí bien, pero me tragué mi orgullo y no traté de tirar bombas de humo ni rebotar. Y fui receptivo a lo que tuviste que decirme. Y como consecuencia, hoy soy mejor persona. Como consecuencia, hoy he crecido. Entonces, hermanos, cuando nosotros emitimos y ponemos espejos, tenemos que emplear la misericordia. Porque, porque vuelvo y digo, o sea, como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí. O sea, hoy, hoy me toca ponerte un difícil espejo en la cara, pero mañana quizás te toque a ti ponerme un difícil espejo en la cara mía. O sea, y debemos de ser receptivos. Piensen ustedes en Pablo y Pedro. O sea, no nos dice la palabra de Dios que en un momento determinado el apóstol Pedro, quizás el líder más predominante de los 12 originales y aún luego de la ascensión del Señor en esa iglesia que iban haciendo, seguía siendo un punto central de referencia para la teología, la mentalidad, o sea, el bienestar de la iglesia. ¿No estaba él conduciéndose, según Pablo, no de un modo hipócrita? Porque cuando se encontraba solo con los gentiles, estaba muy de canchanchay, ¿y cómo te estás? Y qué bueno, qué sé yo qué. Y cuando venían los judíos, espérate, o sea, se apartaba de los gentiles y no tenía nada que ver, le sacaba los pies a los gentiles. Y Pablo le pone un espejo. Y parece que no fue de modo público en principio, no, pero le puso un espejo. Dijo, Pedro, te estás conduciendo de un modo hipócrita. O sea, deja eso, cambia change your ways, o sea, cambia tu manera de conducirte. No puedes, en ausencia de los judíos, estar muy canchanchan con los gentiles. Entonces, cuando vienen tus paisanos judíos, o sea, entonces hacerte de la vista gorda en tu trato con los gentiles. Eso no está bien. O sea, esa diferenciación, o sea, esa doble cara no está bien. And he called them out on it. O sea, Pablo, o sea, tuvo la valentía de abordar a Pedro al respecto de ese tema. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, hermanos, cualquiera pudiese abordarte a ti, sobre todo si es alguien que te conoce, que te ama, que quiere lo mejor para ti. ¿Cuántos dicen amén? No, o sea, alguien que te aborde y te diga o te confronta, o te ponga un espejo, hermano, tenlo por seguro
como nosotros los hijos que en su momento nos daban un relleno. Por ahí está mi mamá, aunque ella no me dio mucho relleno, porque ella debe de confesar que yo fui su mejor hijo de los tres, y que mejor portado, ¿no? O sea, me daba un rapapolvo y uno se entraba al cuarto. Voy a confesar, ustedes, you do you. O sea, uno entraba a su cuarto, ojalá se mueran. Y yo, ¿qué? Que le caiga un rayo. ¿De cuánto? Esta casa, yo no quiero vivir aquí, me quiero ir. Y yo, ¿qué? Lo voy a dejar. ¿Cuántos dijeron estupideces de ese tipo? Le deseó la muerte, di que se iba a ir, pero no se iba a nada. Yo le hice el cuento de mi hija Rebeca, ¿no? Que hizo su maleta un día. Digo, no, no la hizo, se la hicieron. Su mamá, ¿no? Y se fue. O sea, los hijos a veces, hermanos, no somos buenos recibiendo esa corrección, pero al cabo de los tiempos, al cabo del tiempo, casi siempre, hermanos, uno dice, wow, qué buena fue esa palabra. Qué oportuno, no lo entendí en su momento, pero ahora, años después, es como los padres nos decían a nosotros cuando éramos jóvenes, cuando tú tengas tus propios hijos, ¿se recuerdan de eso? Cuando tú tengas tus propios hijos, hablamos. Hablamos cuando tú tengas tus propios hijos. Y realmente uno dice, wow, cuánta agua de beber le di yo a mami, a papi. O sea, porque es diferente cuando uno está montado en ese caballo. Necesitamos ser misericordiosos, hermanos, como dice Tito 3:2, que dice, no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben de ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Hermanos, nuestro trato con todos, digan conmigo todos, nuestro trato con todos tiene que ser revestido de amabilidad, hermanos, de humildad. Necesitamos nosotros poder revestirnos de esa sencillez en nuestro trato. Como dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú eres misericordioso, porque vuelvo y digo lo que dice Mateo 7, con la misma vara con que tú midas, serás medido. Que a veces somos muy buenos cuando alguien tropieza, cae, peca, lo que sea, de modo, como decimos en estos días, ¿no? Con los temas políticos, a nivel grave de felony o a nivel pasivo de una ofensa menor. No importa, hermanos, nosotros somos muy buenos, sobre todo si es a nivel mayor, de caerle encima como el conguero a la conga, hermanos. O sea, nosotros acabamos con las personas. Y somos duros y juzgamos y decimos y de qué, y no, y sácalo, porque esto, que sé qué, de mal ejemplo, que sé yo cuánto. Si tú te agachas a beber de esa agua, con esa misma actitud, con esa misma ferocidad, con ese mismo ímpetu con que tú te levantes y te ensañes contra otra persona, lo van a hacer contigo. O sea, van a tomar la misma actitud, porque con la misma vara que tú midas, serás medido. Piensen ustedes en Jesús y la adúltera, en Juan capítulo 8, ¿no? donde vemos a Jesús con misericordia. Y fíjense que ahí había un público, porque la ley de Moisés nos dice que apedreemos a tales personas. Bueno, la ley de Moisés, si yo hubiera sido eso, le digo, dice que apedreemos a la mujer y al hombre. ¿Dónde está el hombre que no lo estoy viendo por aquí? Entonces búsqueme al hombre y después entonces hablamos. Hubiera sido mi defensa. Pero Jesús, o sea, muestra una sabiduría inmensa. El que esté libre de pecado entre ustedes, póngase en posición de pitcher y tire la primera piedra. Y dice que desde los más viejos, porque los más viejos tenemos más cola. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Desde los más viejos hasta los más jóvenes, comenzaron a dejar caer, soltar sus piedras y se retiraron. ¿No? Porque cuando nos medimos
de manera honesta nos damos cuenta, I'm no better than he or she. Yo no soy tanto mejor que él o ella. Se quedó, dice Jesús, solo y tuvo misericordia. Ni siquiera, lo único que se limitó a Jesús a decir es, al final, vete y no peques más. O sea, le puso una condición, pero no le dijo, mujer de Dios, o sea, ¿y qué fue lo que se te ocurrió? Tú no sabes que te la jugaste, mira, casi mueres en estas circunstancias, si yo no hubiese estado aquí, te hubiese matado, o sea, no le dice, pero, ¿y por qué tú te dedicas a esa vida? No le estrujó más lo que ya ella sabía, que estaba viviendo una vida desordenada, pero la amó, le extendió misericordia, ¿no? Y le dijo, nadie te condenó, nadie, Señor, pues yo no te voy a condenar tampoco, te voy a exonerar, vete y no peques más. Necesitamos misericordia en nuestra confrontación. Cuando pongamos espejos, no es para traducirse como tolerancia. No estamos hablando de tolerancia, aunque hay un concepto de tolerancia aplicable, pero no es que yo dejo pasar las cosas así por así. Es que uno mira al otro con ojos de amor. Piensen ustedes en Jesús con aquel rico joven. ¿Se recuerdan la historia? Señor, ¿qué debo de hacer para ganarme la vida eterna? Ahí tienen los mandamientos. Sí, Señor, yo he guardado todos esos mandamientos desde jóvenes. Y el Señor, viendo su corazón y sabiendo lo que estaba parqueado en el asiento de su corazón, le dice, ve y vende todo lo que tienes y vuelve y sígueme. Y dice que el joven, bajó su cara triste. Bajó su cara triste y Jesús vio que su cara, it flushed, o sea, se le demudó el rostro. Y dice que Jesús lo amó. Aún en ese momento donde su respuesta fue, pues, si eso es lo que requiere, I'm not there yet. Yo no estoy listo para vender lo que yo tengo y caerte atrás. Y dice que se fue. Pero Jesús lo amó. Nos pone espejos, pero nos ve con ojos de misericordia, hermanos. Porque Él nos entiende. Y uno dice, sí, claro, Jesús le entendió. Pero si hubiese sido yo, lo hubiese dicho a ese joven rico, pues tú sí eres sinvergüenza. No, hermanos. ¿Por qué se pudiera hacer tú? Porque quizás las riquezas no es lo que está sentado en el trono de tu corazón, pero ¿qué está sentado en el trono de tu corazón? ¿A qué tú le das prioridad? ¿Le estás dando tú la prioridad a Dios en tu vida? ¿O Él es una goma de repuesto que está ni siquiera en el baúl debajo? Por ahí hay que bajarla con una cadenita que le va bajando al pasito, que tú la sacas a relucir de vez en cuando y de cuando en vez. ¿Es Jesús tu primera opción? ¿Es Jesús a quien tú apelas, a quien tú acudes constantemente? La misericordia, hermanos, sumamente importante. Voy cerrando con esto. Dice Efesios 4, versículo 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Necesitamos hablar la verdad con amor. Eso no exonera con firmeza. ¿Cuántos están conmigo? A veces se requiere firmeza. Como los padres con los hijos. It's not a laughing matter. No es un asunto para risitas. No es un asunto para ya estar risueñito como que no. O sea, this is wrong. Esto está mal. Esto no debió de haber pasado. Y tengo que reflejarlo con mi rostro. Hasta con mi tono de voz. Pero medido, hermanos. Porque ¿cuántos son padres aquí? Sobre todo las madres, que a veces son los que pasan más tiempo con los hijos penosamente. No se nos ha ido la mano corrigiendo a un hijo. No, porque las frustraciones de la vida, el problema con el esposo, con la esposa, en el trabajo, de qué, la salud, la finanza, la nevera, la despensa, mamá, papá, el hermano, tantas cosas que me están abrumando y nos las desquitamos con nuestros hijos.
y se nos va la mano. Entonces necesitamos un pulso fino, ¿no? De hablar la verdad con amor, pero puede tener firmeza, puede tener un tono adecuado, porque el padre que a su hijo ama lo sabe que corregir, hermanos. And it's no laughing matter, no es para como cuando los niños son gracias, porque hoy tú te estás riendo de lo que parece gracioso, pero porque tiene 5 años, pero cuando tenga 15 no va a ser tan gracioso. Cuando tenga 35 no va a ser tan gracioso. Pero a los 35 no va a estar haciendo lo que está haciendo a los 5. You'd be surprised. Estarías sorprendido de las cosas que uno recicla y adapta a cada etapa de nuestras vidas. Hablemos la verdad con amor. Gálatas 6, verso 1 y 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hermanos, ¿saben? Mi impresión de este pasaje, que usted dirá, usted ve, pastor, eso es lo que yo digo, que no cualquiera tiene derecho de venir a ponerme espejo a mí. Si usted viene, pastor, porque usted es el pastor, si yo lo bien recibo, claro que sí, dígame lo que usted me tenga que decir, porque yo lo tengo por ser un hombre espiritual. Pero no fulano, no fulana. ¿Y quién es fulano y fulano para que me venga a decir y a poner espejo? O sea, él está a mi mismo nivel, somos del mismo ranking, ¿no, hermanos? Nosotros tenemos que estar abiertos a ser corregidos, confrontados, retados por cualquiera, siempre y cuando lo haga con amor, lo sepa hacer, qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. Hay gente que son torpes, que ven a alguien, entonces para quizás mostrársela de maduro, delante de todo el mundo, fulano, qué sé yo qué. Aunque hay cosas que ameritan ser señaladas o corregidas en presencia de otros, pero hay que saberlo hacer también, hermanos. Hay que saberlo hacer con una dosis de humildad, ¿no? Y de fino trato, para que no se vea o se interprete como un atropello de parte tuya. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, yo lo que quiero de este mensaje, hermanos, es no que salgamos de aquí a patrullar. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? O sea, esta no es una encomienda policíaca. ¿Están conmigo, amados? Esto no es, déjame ver para sacar, cuidado ahí, caminando fino. No, hermanos, esto no lo estamos, o sea, dando una encomienda de patrullar pasillos y patrullar la iglesia, call people out. No es eso, hermanos. El primer llamado que yo estoy haciendo es para que tú te prestes a ser abierto, a ser corregido. Tu ser corregido es lo primero que quiero enfatizar. Claro, porque a nosotros nos gusta la parte de yo corregir. Es como los niños en el colegio. ¿Ustedes se recuerdan cómo era que la profesora tenía que ausentarse? Me voy a ausentar y voy a dejar a uno de los estudiantes a cargo del curso. Joyce está a cargo, y de una vez se paraba, se me sientan todos, qué sé yo qué, cuidado, le voy a quitar una estrella de la... O sea, nos volvíamos unos caudillitos, ¿no? No. O sea, no es un llamado para que nos volvamos medidores de los demás. No estás a la altura, te falta un ching. ¿Sí? No. Que tú seas moldeable. Que tú seas confrontable, que se te pueda corregir. Hermanos, una de las virtudes más grandes que uno puede poseer es ser una persona receptiva a la corrección, sin que eso envuelva vergüenza. No es ningún tipo de vergüenza. Yo he corregido a mis hijos y los amo
con delirio. Y después que el momento ha pasado, no hay un trato indiferente para con él, para con ella. Igual digo de la iglesia, hemos corregido personas. Y yo no estoy engavetando y pensando ni mirando de reojo. Hermanos, ya yo te dije lo que te tenía que decir, como te lo tenía que decir. En el momento en que te lo tenía que decir, te sigo amando. Sigo apostando a ti. ¿No? Ese tipo de apuesta se permite. Sigo apostando a ti. Voy a ti. I'm on your corner. Estoy en tu esquina. Quiero ver lo mejor salir, brotar, volar de ti. Esa conversación, no piensa que yo estoy soñando y al final del día estoy pensando. No, hermano. O sea, te dije lo que te tenía que decir. O sea, yo no estoy perdiendo sueño con eso. Tengo demasiadas cosas para pensar en ese tema, en esa conversación. Pero hermano, necesitamos crecer en nuestra habilidad de ser confrontados y de confrontar también. Dice, les leo ya para finalizar, si puede haber un pianito por aquí, Proverbios 10, 17. Dice, camino a la vida es guardar la instrucción. Camino a la vida es guardar la instrucción. Pero quien desecha la reprensión yerra. O sea, se equivoca. O sea, desechar la corrección es un grave error, hermanos. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Oh, wow. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Si tus labios sonaron así, se lo dijo fulano. He's no better. He ain't got nothing on me. Estamos, hermanos, cayendo bajo. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbios 24 y 25 dice, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrán gran bendición. No llames a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. ¿Están conmigo? O sea, es lo que está diciendo aquí. O sea, si a lo malo usted dice que es bueno, justo eres, los pueblos, los demás, lo van a maldecir y lo van a detestar. Proverbios 28:23. El que reprende al hombre hallará después, digan conmigo después, mayor gracia que el que lisonjea con la lengua, que el que tumba polvo con la lengua, el que tira pétalos, no, pero quizás no corrige a la persona cuando necesita ser corregida. Proverbio 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Eso lo he visto yo, hermanos, muchísimas veces. Gente que endurecen su corazón. O sea, como cuando le van a poner un supositorio a un niño y aprietan. ¿No? Esa visual fue difícil, pero está bien. Voy a buscar otra después. Se la voy a deber. El que endurece, hermanos. El que aprieta y holds people at a distance. No habrá medicina para él. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve
y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, todo lo que dice ese pasaje, ¿no? 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar. Dice otro pasaje, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Es un tema que tiene que ver con la disciplina de la iglesia. Todo comienza en lo personal, en lo privado, en el uno a uno, ¿no? De lo secreto a lo público. Hay gente que le fascina, ¿no? Subirse a la azotea y vocear con un megáfono, ¿no? El mal de otro. No, hermano, no estamos para vocear desde la azotea. Ahora, llegan momentos, hermanos, como el apóstol Pablo, que estaba corrigiendo el caso de una persona en la iglesia de Corinto, en la carta a los Corintios, que se estaba acostando con la madrastra. Y él parece que de manera reiterada le decía, señores, corrijan eso, no permitan eso, hablen con él, hablé con él. O sea, no está haciendo caso. O sea, Pablo dice al final, se lo entregué a Satanás. Hermanos, o sea, caso extremo. O sea, el apóstol Pablo dijo, se lo entregué a Satanás. O sea, lo esposé. O sea, Satanás, llévatelo. O sea, ya no voy a lidiar más con él. Casi como diciendo, he's the lost cause. O sea, una causa perdida. Y ustedes saben que el apóstol Pablo era medio blanco y negro, medio mecha corta. No fue así también con Marcos, que en el viaje que lo desertó, cuando Bernabé dice, vamos a llevarnos a Marcos de nuevo. Él dice, no, de ninguna manera. Y hubo tal discusión, pleito entre ellos, que dice que Pablo se llevó a Silas y cogió un rumbo, y Bernabé entonces se llevó al sobrino, Juan Marcos, y se fue por otro. Sin embargo, al final, en 2 Timoteo, dice, mándame a Juan Marcos, aquel que yo había desechado y que no quería saber nada que él, que causó un pleito entre Bernabé y yo. Decía Pablo, mándame a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. Necesitamos paciencia, hermanos, revestirnos. Hasta el apóstol Pablo no era perfecto, porque vuelvo y digo, tus padres fueron perfectos. No, tus profesores, no, tus empleadores, tus pastores, el apóstol Pablo, no, ninguno somos perfectos, hermanos. Tenemos nuestras mañitas y nuestras terquedades, pero ahí vamos, hermanos. Creciendo, tú creciendo, yo creciendo, nosotros creciendo en el Señor, siendo moldeables. Dice, por último, 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, cierro este momento enfatizando mi deseo con este mensaje titulado, no lo tomes a mal. Permite que el Espíritu Santo trate con tu vida. Permítete crecer recibiendo la confrontación, la reprensión, la corrección, no las palabras, los espejos que otro pudiese poner en tu vida. Y obviamente hay una parte donde a ti te tocará poner espejos y corregir. Claro que sí. Pero digo, no quiero escuchar en la semana que fulana me llamó. Pero hermanos, si comenzamos siendo moldeables, sabremos cómo moldear a otros. Porque con la misma vara que midas, serás medido. Haced con los demás como tú quisieras que los demás hicieran contigo. No, el pulso del manoplazo, de la pela. Hermanos, yo he visto padres, o sea, con rabia y no se dan cuenta, se ciegan. La sangre le baja a los ojos como los toros. O sea, se están desquitando porque no tienen el pulso para corregir. Necesitamos el pulso para corregir, pero permítete ser corregido y verás que vas a saber cómo corregir. ¿Cuántos dicen amén?
Estemos de pie, amados.